Ahora que estaba escuchando los diferentes cantos, ¿verdad? Que estábamos haciendo, la diferente adoración, a la vez que uno está cantando también está pensando, no puede evitarse, ¿verdad? La mente es tan increíblemente maravillosa que usted puede estar pensando, puede estar cantando, puede estar concentrado en muchas cosas, puede estar imaginándose el cielo, tantas cosas a la misma vez. Ese es el poder de la mente. Y analizaba yo entre las cosas que estaban pasando ahí por mi cabeza, que esta mañana, justamente, cuando el Señor había puesto esto en mi corazón, empecé a ver algunos mensajes de algunos hermanos que no podían venir porque estaba enfermo, que la otra persona tiene algo, etcétera, etcétera. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿qué tienes especial para los que estamos aquí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un mensaje para ustedes esta mañana. No piensen en el que no vino, no piensen en el que no está, porque el mensaje es especial para usted y para mí esta mañana porque somos los que estamos acá. ¿En qué sentido es esto? En el sentido que a veces nosotros cuando escuchamos algo, lo primero que pensamos es qué lástima que no estaba Pepito Cuevas, ¿verdad? Qué lástima que no vino Pepito Cuevas, porque si Pepito Cuevas hubiera venido, si hubiera aprendido algo tan re bueno y nos desconcentramos, nos desenfocamos. Porque si Pepito Cuevas no vino, yo sí vine. Y como yo vine, este mensaje ¿para quién es? Para mí. Así es como lo vamos a tomar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos va a enseñar esta mañana. Vamos a estar principalmente en 1 Samuel en el capítulo 4, ahí es el texto central que vamos a tener, así que por favor búsquelo, márquelo y vamos a estar en la historia del sacerdote Elí y su familia. El texto de hoy, o mejor dicho, el mensaje de hoy se llama Tan cerca y tan lejos. ¿Por qué tan cerca y tan lejos? Porque muchas veces pensamos que estamos tan cerca de Dios y en vez de cerca, si nos analizamos, estamos muy lejos. Cuando yo pienso de esta forma, puedo dejar de pensar de una forma egoísta y dejar de acusar a las demás personas y ver qué es lo que está haciendo Dios en mi vida para que yo le reconozca y para que yo cambie, No se preocupe por el vecino, no se preocupe por el de allá, preocúpese por usted mismo. ¿Qué Dios desea que usted cambie para que le agrade y viva una vida que le adore? Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Ahora, Señor, que veía a los niños, Señor, al frente, y pensaba en mí mismo, Padre bendito, en los años que han pasado, a la temprana edad que me llamaste, Señor, y me invitaste a ti, todos los errores que cometí durante ese trayecto, y los que aún cometo y probablemente, de seguro, estaré cometiendo, que si no fuera por tu misericordia, Señor, si no fuera por tu amor, no estaría aquí, Señor. La diferencia que hay entre las personas que no te conocen, Señor, y nosotros que te conocemos, es tu amor y misericordia, Señor. Ayúdanos a verlo de esa forma, Señor. Ábrenos el entendimiento, pero también, Señor, que podamos aprender hoy, Señor, la responsabilidad, que no estoy eximido de una responsabilidad delante de ti, que debo de hacer las cosas que me indicas y me pides, no porque sea mejor que los demás, sino porque eres digno, Señor, de ser adorado, alabado, Señor, porque eres digno de ser obedecido, porque tú eres Dios, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Dame el discernimiento, Señor, dame la guía y la palabra, Señor, para aprender yo a través de lo que estamos esta mañana recibiendo, Señor, y también, Señor, para que mis hermanos sean tierra fértil, y no oidores olvidadizos, y se lleven y pongan en práctica, Señor, lo que les vas a regalar y nos vas a regalar durante la mañana. En el nombre de Jesús, Señor, abrazamos tu causa, abrazamos tu voluntad, Señor, y en el nombre de Jesús somos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Amén. ¿Se ha puesto a pensar usted, cuando está orando, y de la forma que usted ora, cuando se acerca a Dios y de la forma que se acerca a Dios,
en su entorno antes de llegar a esa adoración. En su entorno me refiero a la familia, a su trabajo, al lugar donde usted vive, con sus vecinos, todo ese entorno. ¿Cómo vivimos durante la semana cuando nosotros llegamos el fin de semana? Y digo el fin de semana porque es que creemos que con llegar el domingo a la iglesia es más que suficiente. Y muchas personas tienen una Biblia que la abren solamente el domingo, no sé si usted lo sabía, y durante toda la semana pasa cerrada. Muchas personas la única oración que hacen es aquí el domingo, y toda la semana no. Nuestra vida delante de Dios debe ser una vida integral, debe ser de todos los días consultar al Señor, todos los días, a cada minuto, a cada instante y a cada segundo. Cuando yo me desenfoco de eso, y entonces empiezo a vivir una vida ausente de la voluntad de Dios y poniendo de frente más mi voluntad que la de Él, empiezo a hacer cosas y a tomar decisiones equivocadas. Y muchas veces yo en esas decisiones me estoy enterando y muchas veces no. Porque a veces la conciencia se cauteriza tanto, como lo dice Pedro, que al estar cauterizada no logra identificar lo que estoy haciendo mal. No porque no esté mal, sino porque me acostumbré a lo malo tanto que ya lo veo como normal. En mi casa estamos haciendo un arreglo del baño. Déjeme contarle un poquito la historia de nuestro baño. Nos hicieron la casa hace poco más de 10 años y cuando este hombre vino a construirnos, la única cosa que yo le pedí o que le dije así como que me parecía vital, importante y necesaria, era que pusiera una cachera Playfister. No sé si lo pronuncié bien. Pero resulta que estas cacheras, para los que conocen de construcción, estas cacheras para el baño, las Playfister, cuando se dañan, tienen repuestos. Usted los suelta, los saca, compra el repuesto y lo vuelve a poner. Si es así, mi hermano conoce de todo esto, de todo lo que tiene que ver con materiales. Y cuando usted compra una cachera de esas baratas que venden marca Patitos o Patito de Patitos, cuando esta se daña, tenemos un problema. Hay que sacar toda la pieza completa, hay que cambiarla, y entonces para eso, cuando su baño ya está con azulejos, se vuelve un caos. Bueno, este señor, yo pensaba que había hecho lo correcto, había hecho lo que yo le había pedido, y un día empieza a gotear el baño y no se cerraba. La cachera no servía, cachera es la llave, ¿verdad? Y goteaba y goteaba y goteaba. Llamé a un muchacho, le dije, muchacho, ¿usted me puede cambiar esto? Me dijo que sí. El muchacho viene y me dice que qué es lo que quiere que haga. Le digo que la repare, nada más saque la pieza, le cambia lo que haya que cambiarle porque es Playfister. Cuando se llega al baño y la abre, resulta que no era Playfister, era Patitos. Entonces, como era Patitos, me dice, no, es que esto no se puede reparar así como usted lo está diciendo. Esto hay que picar, hay que sacarlo, y después de que usted pique y lo saca, entonces hay que volver a tapar ahí y va a quedar ahí un hueco feísimo. Ah, sí. Mientras tanto, voy a sacar este émbulo, le voy a cambiar el empaque y el tornillito a ver hasta dónde llega. Ay, bueno, está bien, hagámoslo así. Bueno, ese hasta donde llega rapidito, estaba nuevamente goteando. Y en la noche usted dice, clic, 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 no se podía ni dormir. Bueno, la cosa es que yo llego y para que se pudiera dormir le pongo una llave de perro. ¿Saben qué es una llave de perro? Le pongo una llave de perro y la cierro con fuerza y dejó de gotear. Ah, qué bueno. Mi esposa me dice, ¿por qué no cambiamos la cachera? Y yo le dije, no, mi amor, esperemos a que venga alguien de esos de los esposos que rentan, ¿verdad? Y tal vez ellos hagan algo ahí por aquí detrás, hagan hueco y lo que sea, y así llegan y sacan eso porque, ¿y cómo vamos a romper el baño? Bueno, el asunto es que siguió goteando y siguió goteando y siguió goteando. Y yo no quería porque yo decía, uy, cuando vengan a romper esto y hay que romper este azulejo, van a tener que romper todo el resto del azulejo porque ya no hay de este, hace más de 10 años se puso. ¡Qué montón de plata! Bueno, no solo un montón de plata, ¡qué desorden! ¡Qué montón de polvo por todo lado! ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, la cosa es que nos recomendaron una persona, un excelente trabajador, una persona honesta con lo que hace, y nos dice, no se puede hacer más que picar. Entonces yo le iba a decir, sí, entonces piquemos por detrás, cuando en eso se mete doña Marlene, ¿verdad? Y dice, déjeme decirle a mí lo que quiero que haga. Y yo, bueno, dejémosla decir a ver, ¿qué es lo que quiere que haga? Yo quiero que pique, que meta la cachera. Sí, pero para eso hay que cambiar todo el azulejo. Ajá, eso es lo que quiero que haga, que cambie todo el azulejo. Ay, digo yo, bueno, está bien, hay que cambiar todo el azulejo. Y si cambia todo el azulejo, para eso hay que quitar el baño. Ajá, es el servicio, sí, también eso. Y no le desentona el lavatorio, eso también. Bueno, el asunto está en que yo lo que no quería era que se viera ese montón de desbaratado por todo lado, ese montón de polvo por todo lado, y a los días estaba todo desbaratado, y estaba tan desbaratado que al quitar el servicio hasta salía un aroma no muy Chanel, ¿verdad? Si hubiera sido Chanel, pues hubiera sido bueno, pero no era muy Chanel. Y yo cuando llegué a eso dije, qué cosa tan horrible, ¿en qué momento se nos ocurrió hacer esto? Bueno, el señor empezó a trabajar, pasaron los días, mi esposa se fue a escoger unos azulejos muy bonitos, después fuimos allá, a las 3 letras, no, el OIJ, no, EPA, ahí, y compramos unas cosas, ¿verdad? La cosa es que vinimos y empezó a hacer el baño y mira qué bonito quedó. O sea, quedó tan bonito que yo dije, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros con este goteo? Con esa llave que usted entraba y parecía que entraba al lugar de un mecánico en vez de al baño, o sea, parecía la sala de un mecánico. Porque a veces nosotros no queremos tomar decisiones inmediatas. Y cuando no tomamos decisiones inmediatas, por miedo a lo que se va a ver o cómo se va a ver, terminamos viendo las cosas peor y cada día peor. Pero a veces las decisiones radicales, inmediatas, aunque se ve un poco feo durante un ratito, después se va a ver bien. Eso fue lo que pasó en la historia de Elí. Elí era un sacerdote que tenía 40 años de ser juez de Israel. Y tenía que tomar una decisión radical e inmediata, y no la tomó. Dejó pasar el tiempo, y conforme pasaba el tiempo, las cosas se iban poniendo cada día peor. Si él hubiera tomado la decisión en el primer momento, aunque fuera dolorosa, en ese momento no hubieran pasado las demás cosas que pasaron. Sus hijos, que eran sacerdotes, y lo vamos a ver ahora en el texto, vamos a leerlo en 2 porciones, sus hijos que eran sacerdotes estaban haciendo lo incorrecto. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban teniendo relaciones con las mujeres que llegaban a adorar a la puerta del tabernáculo, y ellos eran sacerdotes. Elí lo sabía, todo el pueblo lo sabía, pero nadie hacía nada, nadie tomaba una decisión ¿qué? Radical. ¿Qué había que hacer con estos muchachos? O señores, no lo sé porque no dice la edad, pero para ser sacerdote de Israel tenía que superar los 30 años, supongamos que tenían más de 30 años, no sé cuántos, había que quitarlos. A veces usted tiene una persona nociva que tiene que quitar de su vida y usted no la quita y continúa contaminándole su alma porque esta persona no desea cambiar. Hay que tomar decisiones radicales. Se va a ver feo, se va a ver oloroso, a veces el aroma no va a ser muy Chanel, pero dentro de un tiempo usted va a ver que su decisión fue la mejor y fue la correcta. Estoy hablando de personas, pero a veces son trabajos, a veces son deudas, a veces son lugares. No sé la decisión que Dios quiera enseñarle esta mañana a tomar, pero sea cual sea, la decisión debe de tomarse ya. Porque si no lo hace ahora, dentro de poco tiempo, usted va a ver esa gota, muchos años y muchos meses pasando al frente suyo, cuando puede estar bien. Y Dios nos hizo para que estemos bien. Aflicciones.
Sí, las aflicciones vienen por consecuencia de la educación que tenemos que tener. Pero dice el Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer la primera porción para poder ubicarnos en la historia de esta mañana. Samuel era un profeta que había llegado desde los 2 años, imagínense, a ser enseñado por el profeta Elí. Samuel fue bien educado por Elí, pero los hijos de Elí fueron muy mal educados por Elí. Qué contrariedad, ¿verdad? Qué cosa tan contradictoria. Enseñaba mejor a los de afuera que a los de adentro. ¿Usted sabe que eso le pasa a la mayoría, o nos pasa a la mayoría de los pastores? Enseñamos a la iglesia bien, pero no enseñamos bien en nuestra casa. Por eso es que Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice que debe de gobernar bien su casa para que gobierne bien la iglesia. Si mi casa es un caos, la iglesia va a ser un caos. Claro, hay ciertas responsabilidades y ciertas limitantes en cuanto a la edad de las personas que están a su cargo. Si ya su hijo es mayor de edad, tiene 20 años, 22 años, vive solo, señor, ya usted no puede hacer nada ahí, ya no es su responsabilidad. Pero si su niño es pequeño, vive bajo su cuidado y está bajo su protección, es su responsabilidad hasta que se independice. Independizado, ya no tiene usted que ver con él. ¿Cómo? Ya no tiene que ver con él. No, por lo menos delante de Dios, ya su responsabilidad se acabó y él tiene que ver con él mismo o ella tiene que ver con ella misma. ¿Estamos bien con la posición que llevo? No que no lo ame, no que no le ayude, no que no lo apoye, pero las decisiones las tiene que tomar él y ella, y las decisiones tendrán consecuencias, y las consecuencias les van a arrastrar a él y a ella. Lastimosamente, arrastran también a la familia, porque les amamos. Pero delante de Dios estamos eximidos de esas decisiones. Samuel, dice el verso 1 del capítulo 4, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla es a enfrentarse, a pelear a los filisteos, y acampó junto a Eben-Ezer. Eso es muy importante porque cada palabra en la Biblia tiene un mensaje y un significado. Eben-Ezer dice que es un lugar en el cual Samuel le había puesto este nombre, y le había puesto este nombre y había puesto una piedra porque Eben-Ezer lo que significa hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces ellos llegaron a pelear, a luchar al lugar donde hasta ahí Dios les había ayudado. Eso es Eben-Ezer. Y los filisteos, dice, acamparon en Afec. Y Afec lo que significa es fortaleza, el centro de operaciones o el lugar principal donde usted va a concentrar sus fuerzas de ataque. Eso es Afec. Es como que usted diga, es la oficina principal de todo lo que usted hace. Los israelitas se fueron a pelear contra los filisteos a el lugar donde hasta ahí Dios les había acompañado, a encontrarse con los filisteos en el lugar donde ellos tenían su fortaleza, su lugar principal de operaciones. Verso 2 del capítulo 4 de Samuel, continuamos leyendo y dice, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate. ¿Qué es trabándose el combate? Que ni uno avanzaba ni el otro avanzaba, ninguno de los dos, estaban como estancados, estaban como la llave de perro que estaba pegada en la pared, ni se echaba para atrás, ni se echaba para adelante, ni arreglábamos el baño, no se hacía nada, solamente estaba ahí que gotee, gotee y gotee. Ellos estaban trabados en ese goteo, para decirlo de alguna forma, y no avanzaban ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni hacia atrás. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Al finalizar, todo empezó a verse más feo y los filisteos lograron avanzar y lograron ganarle a los israelitas. Verso 3.
Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, pongamos atención a esto, mi hermano. Pongamos atención a esto, mi hermana. ¿En alguna ocasión usted se ha preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué me vienen estas cosas a mí? ¿Por qué es que si yo hago esto bien, por qué me sale mal? Bueno, los israelitas se preguntaron eso. Dice en el verso 3, a la mitad del verso, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esa fue la pregunta. Tenían un Dios que los había sacado de Egipto. Tenían un Dios que les había ayudado. Cuando Samuel puso ese nombre fue unos años atrás, cuando dijo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Ellos lo que recordaban era un Dios que los favorecía, pero ahorita estaba pasando algo. Ya Dios no los estaba favoreciendo, los filisteos los habían logrado vencer y habían matado a esa cantidad de personas, 4,000 hombres. Entonces ellos buscan una solución. Traigamos aquel señor del alquiler de maridos, traigamos a alguien que nos arregle esto, hagamos algo, o traigamos a alguien que sepa, llamemos a algún lugar para que nos arreglen esto. Traigamos, dice, a nosotros de Silo. Silo, la palabra Silo, no sé si ustedes han oído hablar cuando se deposita el arroz. ¿Cómo se llama eso donde se deposita el arroz, esos grandotes? Silos, ¿verdad? Bueno, porque justamente la palabra silo deviene de algo que es donde se guardan las cosas. Es como una bodega, como un gran granero. Esa es la palabra silo. Entonces, traigamos de silo, del lugar donde se guarda el grano, donde se guardan las cosas, eso sí lo que significa la palabra, aunque es un lugar, el arca del pacto de Jehová, para que viniese entre nosotros, y dice, y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y así estaba yo. Vamos a traer a algún muchacho que sepa para ver si nos arregla esto para que deje de gotear. Es la forma más sencilla, más fácil. Entonces ellos lo primero que pensaron es, traigamos el arca, porque el arca ya nos sirvió cuando entramos a Jericó. El arca nos sirvió cada vez que atacábamos a alguien. El arca en sí misma nos sirvió para absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que decimos es, Señor, sálvanos. ¿O no es así? Señor, rescátanos de esta situación. Pero no le preguntamos a Dios por qué estamos en esta situación. ¿Me explico? Porque lo que nosotros estamos pasando es porque permitimos, en alguna medida, que ese goteo se mantuviera ahí y nosotros no lo reparamos cuando teníamos que repararlo. Y no tomamos la decisión. ¿Cuál decisión? La decisión radical. El hombre que llegó primero, ¿qué fue lo que me dijo a mí? Esto hay que picarlo, esta llave no tiene repuesto y hay que cambiarla. ¿Qué tenía que hacer yo en ese momento? Reparar eso, costara lo que costara. Ya sabía que para eso había que picar, ya sabía que para eso había que arrancar, y eso era lo que yo tenía que hacer. Años después lo hice, pero hubiera sido más fácil si lo hubiera sido hecho en el instante que había que hacerse. Nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y no hubiera sido más costoso, ya que los precios van subiendo constantemente. Bueno, así es el pecado. El pecado, si no lo corregimos, el pecado, si no lo enfrentamos, el pecado, si no lo arrancamos de raíz, va a seguir produciendo pecaditos. A ver si lo digo así, no, hay unos confites que se llaman pecaditos, ¿verdad? No piense que le va a dar un montón de confites. Lo que significa eso es que el pecado genera pecado. Sigue el verso diciendo, y envió, verso 4, del capítulo 1 de Samuel, capítulo 4, en eso estamos, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines. El arca que moraba entre querubines. Los querubines son los que protegen que nada feo, desagradable, llegue delante de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de la adoración. Los querubines no van a permitir que una adoración corrompida llegue delante de Dios. ¿Cómo cuál? Como la que se estaba dando en este caso.
pero estamos hablando del arca. Y los dos hijos de Eli, pongámosle mucha atención, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Dónde estaban los hijos de Eli, mis hermanos? Con el arca del pacto de Dios. Vea la cercanía que tenían estos hombres. Estaban al cuidado del arca que los cuidaba. No sé si me explico. Estaban al cuidado del arca que los cuidaba. Eran sacerdotes, estaban muy cerca. Pero estaban tan cerca y a la vez estaban tan lejos. Aconteció, verso 5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Resulta que en el momento que el arca llega, ellos dicen, estamos salvados. Todos nuestros problemas se acabaron. Estos filisteos van a ser vencidos, van a morir. Porque llegó el arca del pacto que nos ha rescatado desde que salimos de Egipto, y esta arca del pacto que nos ayudó a nosotros dándole vueltas a Jericó, y cada vez que el arca va al frente, todo es destruido. Entonces tenemos personas que tienen problemas y piensan que con solo decir en el nombre de Cristo, sus problemas se van a resolver. Solo llegar y decir en el nombre de Jesús y ya todo se va a solucionar. Porque conocen el poder del arca, conocen el poder de Jesús, pero no conocen a Jesús, ni conocen a Dios. Porque Dios no va a bendecir el pecado. Porque Dios no va a ir en favor de aquellas personas que no son radicales en la conducta que tienen, que deshonra y desagrada a Dios. Porque puede decir en el nombre de Jesús, puede orar, en el nombre de Dios, puede hacer lo que sea en el nombre de Dios, que si la conducta no cambia, Dios no respalda eso. Cuando los filisteos oyeron, escuchen, los filisteos son los enemigos, oyeron la voz de júbilo, los gritos que habían en el campamento y toda esa alegría que había al llegar el arca, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? ¿Qué está pasando ahí? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Claro, ellos saben lo que ha pasado, ellos saben cómo pueblo tras pueblo ha caído derrotado delante de los hebreos, y cada uno de estos pueblos que ha caído derrotado es porque el arca ha venido delante del ejército de Israel. Por eso tuvieron miedo. Tuvieron tanto miedo, pero vea, mis hermanos, en una oportunidad Jesús le dijo en una parábola a la gente acerca de un mayordomo que se le llamaba el mayordomo infiel. ¿Recuerdan la parábola? Ese hombre iba a ser despedido, entonces él llega y empieza a decirle a las personas que le debían al amo, mire, apunte menos acá, apunte menos allá, porque él creía que en el momento que él saliera, tal vez estas personas le iban a dar trabajo, porque decía, no, yo no sé hacer el trabajo de campo, sino que yo lo único que sé es administrar. Entonces él empezó a robarle al amo, y Jesús dice estas palabras. Cuando Jesús dice esto, él alaba la astucia de este hombre. Pero a veces nos confundimos, ¿está alabando Jesús el pecado? No, Jesús está hablando la sagacidad, la astucia que éste tenía para poder sobrevivir. Entonces Jesús básicamente lo que dice es que los malos son muy buenos haciendo lo malo, pero los buenos son muy malos haciendo lo bueno. Entonces resulta que cuando los de afuera tienen un problema, son más sagaces para resolverlo. Pero cuando los de adentro, los que estamos en el camino del Señor, tenemos un problema, somos más tontos para resolverlo. Entonces nos dejamos llevar por cosas que no son dirigidas por el Espíritu Santo, y el problema, como el goteo, se va haciendo cada vez más grande. Porque el pecado genera ¿qué? Más pecado. Verso 7, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Oiga, cuando ellos ven
los gritos y el júbilo, estamos hablando de personas que no creen en Dios y dicen, llegó Dios al campamento. O sea, las personas que no son creyentes creen más en Dios que nosotros mismos. No sé si usted ha habido una persona que dice que no cree en Dios y dice a veces gracias a Dios que no creo en Dios. Pero ese gracias a Dios que no creo en Dios a veces tiene más fe en Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque estas personas dicen que gracias a Dios que no creo en Dios y se declaran ateos por no tener una conducta y renunciar a ciertas cosas que tienen que hacerlo de forma radical porque al final sí creen en Dios. Y el rechazar a Dios lo que hace es que de esta forma pueda continuar viviendo la vida loca como la vienen viviendo. Jesús lo dijo, amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Porque le gustaba a ellos lo que hacían en tinieblas. Porque cada cosa mala que hacía le agradaban. Entonces lo más fácil es decir, Dios no existe. Y así no tengo nada que obedecer ni nada que seguir. Bueno, estos filisteos tuvieron muchísimo miedo. Y decían, Dios ha venido al campamento. Y oiga lo que dijeron esos fatuos. Oiga lo que dijeron esos incrédulos. Oiga lo que dijeron estas personas que están fuera del campamento de Dios. Dijeron, ¡ay de nosotros! Esta palabra ay es allí en hebreo. La palabra allí lo que significa más que un dolor es todo está perdido. Ellos lo que dijeron con este ay es ahora sí estamos perdidos. Ahora sí todo está acabado. Ahora sí no hay nada que hacer. Ahora sí llegó el Dios de los hebreos, nos va a matar. Ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así. O sea, no estaba el arca ahí y nosotros podíamos vencer. Ahora el arca está ahí, ahora ya nuestra posibilidad de vencer se terminó. Ay de nosotros, allí dice, allí de nosotros, pues antes de ahora no fue así, todo se ha perdido. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Dicen en el verso 8. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Todo está perdido. Eso era lo que decían ¿quiénes? Los incrédulos. Creían en el poder de Dios. Vea qué interesante. Creían en el poder de Dios. Los incrédulos creían en el poder de Dios. Esforzaos, verso 9. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Oiga, qué interesante, mis hermanos. Ellos creían en el poder de Dios, ellos sabían que no iban a vencer, pero aún así se iban a esforzar y iban a pelear en contra de lo que el mismo miedo les decía a ellos, pero no se iban a dejar vencer así tan fácil. O sea, eran bien buenos siendo malos. Eran sagaces, eran esforzados, eran valientes. Y no queremos, dice, caer en las manos de los hebreos y ser esclavos de ellos. Pero nosotros, que tenemos el poder de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, somos más fáciles de rendirnos que los que no creen en Dios. Las personas hacen campañas para que haya una aprobación de lo que tiene que ver con el matrimonio entre homosexuales. Y luchan y se esfuerzan. Las personas hacen campañas para que la ideología de género sea aceptada y luchan y se esfuerzan. Y nosotros solamente agachamos las orejas y decimos, no hay nada que hacer. Cuando nosotros tenemos un problema en nuestra casa, cuando tenemos un problema en nuestra familia, en nuestra economía, ¿qué decimos? No hay nada que hacer. Todo está perdido. Ellos decían lo mismo, ellos decían, todo está perdido, pero hombres filisteos, sean valientes, esfuércense y peleen. Verso 10. Ante esto que le dijeron, dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Hermanos, hermanas, yo no sé si a ustedes les regala esta palabra una perla de sabiduría, en el sentido de que los malos
fueron tan buenos haciendo lo malo que mataron a 30,000 hombres. Con el arca ahí, aunque oraran, aunque declararan, aunque hicieran lo que hicieran, y los filisteos podían decir, peleamos en el nombre de Jehová, y mató a 30,000. En el nombre de Cristo, que esto se vaya de mi casa, radico así se dice, ¿cómo se dice? Reprendo. Ah, bueno, sí. Reprendo, decreto que esto no pase en el nombre de Cristo. Eso podemos hacer nosotros. Pero detrás de todo lo que está pasando, algo aconteció antes para que Dios tomara ciertas determinaciones y permitiera ciertas cosas. 30,000 hombres de a pie murieron, y dice el verso 11, y el arca de Dios fue tomada. Es como que nosotros lleguemos a luchar contra Satanás en el nombre de Jesús, y Satanás le ponga los grilletes y arreste a Jesús y lo mete en su cárcel. Todo lo que llevábamos se fue. Toda nuestra fuerza se acabó. Teníamos la reserva allá en Siloé, donde se guarda todo el alimento, donde después ellos iban a conocer, o más adelante iba a llamarse lo que es el área de Jerusalén, donde está el centro de operaciones de los hebreos, cayó en manos de los filisteos, el arca. Dice que el arca fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando toman el arca, lo primero que sucede es que, aparte de que mataron a esos 30,000, matan a los 2 sacerdotes que estaban haciendo ¿qué? Lo incorrecto. Ahora lo vamos a ver. Y corriendo de la batalla un hombre, verso 12, de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Elí el sacerdote, Elí el hombre que estaba guiando a Israel durante los últimos 40 años, está ahí sentado, vigilando el camino, qué es lo que ha de acontecer. Y dice que porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, el arca fue, ¿qué va a pasar con el arca? A veces nosotros tenemos un celo increíble por el nombre de Cristo, luchamos con ese celo, pero no sabemos que detrás de lo que estamos haciendo hay otras implicaciones que nosotros no estamos observando. Y que Dios no va a permitir. Dios no va a alcahuetear. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo y la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino deprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de la edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Vamos a hacer una pausa en el relato y ahora vamos a repasar el contexto que les vengo hablando del pecado, para poder fundamentar lo que estoy diciéndoles. No es una ocurrencia mía. Dios deja registrado todo para que ustedes y yo aprendamos como iglesia y no repitamos la misma conducta. ¿Ha oído usted hablar de un proverbio o un dicho que nadie experimenta en cabeza ajena? ¿Usted cree que ese dicho es bíblico? Ese dicho es antibíblico. El Señor dice que Él dejó escritas las cosas, lo dicen en Corintios a través de la inspiración del Espíritu Santo hacia Pablo, que dejó todas las cosas escritas como advertencia para que no hagamos lo mismo que hicieron nuestros padres. ¿Qué era lo que estaba pasando, mis hermanos? Tenemos una guerra, tenemos una batalla, tenemos el pueblo de Dios escogido por Dios, y este pueblo de Dios escogido por Dios está perdiendo la batalla y murieron 30,000 hombres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tan serio que ellos se preguntan, ¿y por qué Dios no nos ayudó? ¿Y por qué Dios no me favorece? ¿Por qué no salgo de este círculo en el cual me estoy hundiendo, me estoy ahogando, me estoy muriendo? Vamos a irnos al capítulo 2 de Samuel, de Primera de Samuel, y vamos a ver lo que estaba pasando.
Recordemos, tenemos a 2 sacerdotes, hijos del juez que gobernaba o instruía o guiaba al pueblo de Israel durante 40 años. Después de Elí vino el juez Sansón, pero vamos a concentrarnos en Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a ver versos salteados, el 12, el 17 y 22 al 25. Dice el verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué es una persona impía? No es una persona que no conoce a Dios, es una persona que conoce a Dios e es irreverente a Dios. Así que un hombre impío no es un no creyente, es un creyente inclusive, pero que no respeta las normas que Dios establece de convivencia. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué me hace a mí impío? Cuando no conozco a Dios, cuando no conozco los resultados, cuando no conozco nada. Dios nos ve a nosotros de esta manera, mis hermanos. Usted ve el día de hoy solamente, y ve el día de ayer, pero no ve el día de mañana. Dios ve todo el escenario, desde que comienza hasta que termina. Dios en una oportunidad dijo que Job era un hombre justo, que era apartado del mal. Y empezó a decir ciertas cosas de Job que cuando usted lee el capítulo usted dice, no, Job no es así, porque Dios lo está viendo como obra terminada. Cuando Dios dice que usted es perfecto es porque lo está viendo a usted y a mí como obra terminada. En medio de estos tropiezos que tenemos, Dios sabe que de sus manos, de su seguridad no nos vamos a ir, pero sí nos deja tropezar, para que nosotros podamos volver los ojos a Él y le conozcamos. Ellos no tenían conocimiento, y vamos al verso 17 de Primera de Samuel capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De qué tamaño era el pecado de ellos? Muy grande. Porque los hombres, dice, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Déjenme decirle lo que es el menosprecio de la ofrenda a Jehová. Allá por Eclesiastés, a mí me da una luz en el capítulo 5 Salomón. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque si usted a Dios le ofrece y no le cumple, entonces hará que Dios destruya la obra de sus manos. ¿Quién es la obra de sus manos? Usted, mi hermano. Yo. Cada uno de los que estamos aquí en otras congregaciones y los no creyentes son obra de sus manos también. Somos creados por Él. Dice que Él nos tomó con sus manos y con 3 dedos tomó polvo y nos formó. Destruir la obra de sus manos es llevarnos incluso hasta la muerte. Cuando usted le promete algo a Dios, tiene que cumplirlo. Porque Dios no va a tardar en hacerle a usted un requerimiento de lo que usted prometió. De Dios nadie se burla, ni siquiera los sacerdotes del templo. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormían con las mujeres, no piensen que llegaban y podían una camita porque estaban muy cansados y se acostaban a dormir. Estaban hablando de que tenían contacto sexual con esas mujeres y eran sacerdotes. Y estas mujeres eran del pueblo y todo el pueblo sabía lo que estaba pasando y nadie hacía nada. Nadie tomaba una decisión radical. Aunque se viera vergonzoso, aunque fuera tan horrible echar a 2 sacerdotes del templo, había que echarlos. Pero ni el pueblo se levantaba, ni Elí se levantaba, ni los sacerdotes Ofni y Ginés, ya se me enredó, Ginés, se tomaban la decisión, o sea, no tomaban la decisión de decir, voy a dejar esto. No lo hacían. Ellos por conveniencia, porque se alimentaban del pueblo, el pueblo tal vez porque qué vergüenza, o qué van a decir, o la van a agarrar contra mí. Y Elí no lo sé. Simplemente sé que puso en lugar a sus hijos que a Dios. Y lo dice la palabra. Verso 23 dice, de 1 Samuel capítulo 2,
y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, dice, de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Estaba enterado Elí de lo que estaba pasando? Sí. ¿Pero hacía algo? No. No, hijos míos, le dice, porque no es buena fama la que yo oigo. ¿Sabía que era malo? Sí. Pues hacéis pecar al todo el pueblo de Jehová. ¿Sabía que se extendía el pecado y generaba más pecado a tal grado que contaminaba al pueblo? Sí. Vea, mis hermanos, rescatemos algo. Está hablando el sacerdote y juez de Israel. 40 años de ser juez. Este hombre tenía que tomar una decisión radical y no la tomó. Verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, y escuche lo que sigue, ¿quién rogará por él? Usted puede hacerme algo a mí, yo le puedo hacer algo a usted, pero cuando pecamos contra la santidad de Dios en medio de su pueblo, no hay nadie que lo pueda rescatar. Estamos en las manos de un Dios vivo que está airado contra el pecado, y la palabra dice: horrible cosa es caer en las manos de ese Dios. Y si usted no sabe lo que es horrible, le aconsejo que lo examine y sepa lo que es horrible, lo que significa horrible. Ese Dios bueno, santo, que nos ayuda, que nos extiende la mano, que nos defiende de los enemigos, que está al frente. Cuando usted dice en el nombre de Cristo Jesús y pronuncia ese nombre, ese Dios bueno intercede y defiende. Pero cuando somos impíos, personas que nos decimos creyentes, sacerdotes del reino de los cielos, porque somos reyes y sacerdotes por medio de nuestro Señor Jesucristo, y atentamos contra la santidad de Él, es horrible caer en las manos de ese Dios que nos ama, porque su ira se va a voltear contra nosotros, y con Dios no se juega, porque nadie puede engañar a Dios. Podemos estar tan cerca y a la vez estar tan lejos. Podemos estar siendo bendecidos y protegidos, pero a la vez estar en la mira de Dios para ser destruidos. Si pecar el hombre contra Dios, contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. No les importó lo que decía su papá, no les importó lo que le decía: mire, hijos míos, están actuando mal. Tienen que cambiar esa acción que están cometiendo ustedes, están pecando contra el pueblo, están contaminando el cuerpo, cambien de conducta. ¿Qué hicieron ellos? No oyeron. ¿Qué hizo Elí? Solamente Elí continuó haciendo lo que estaba haciendo, nada. Nada. ¿Por qué Elí hizo nada? Porque Dios había determinado algo. Y dice la segunda parte del verso: no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Al final de cuentas, Elí estaba actuando dirigido por el Espíritu Santo. Porque llegó un momento en que, como Elí no hacía nada, Dios tomó el control. Déjeme decirle esto, mi hermano y mi hermana: si usted tiene un problema que entregarle al Señor, y cuando hablo problema, no estoy hablando de problema de que no puede pagar las cuentas, no estoy hablando de problema porque le cortaron la luz, estoy hablando de pecado. Si usted tiene un pecado que entregarle a Dios de frente, entrégueselo ya, porque Dios le está dando la oportunidad de tomar una decisión. Dios le está dando la oportunidad de escuchar a sus padres, a sus pastores, a sus amigos, a las personas que llegan y le hablan en nombre de Dios. Dios está dándole a usted las puertas de par en par de resolver eso por su decisión. Pero cuando usted insiste en el pecado, y yo insisto en el pecado, Dios agarra y dice: ahora soy yo. Y cuando Él dice: ahora soy yo, ya no importa lo que usted diga ni lo que los demás digan, Dios determina y se resuelve matar. Eso era lo que estaba pasando, mis hermanos. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo. El pueblo dice: aquí está el arca, vamos a luchar, vamos a vencer, gritos de gritos, pero ya Dios había resuelto matar a ese pueblo, a esos 30,000 hombres, como
enseñanza y determinación, porque unos hombres de todo el pueblo habían decidido violentar, transgredir la gloria de Dios. Elí tenía una incapacidad de oír a Dios por la sola razón de que Elí había decidido poner en primer lugar a sus hijos que a Dios. ¿Quién está en primer lugar en su vida? ¿Quién está en primer lugar en su vida? ¿Su familia? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Su vecino? ¿Su amigo? ¿El trabajo? Hoy, este día, el Señor está carcomiéndole a usted y a mí, penetrando hasta los tuétanos con su palabra, porque está advirtiendo una vez más y diciendo: mi advertencia un día se acaba. Y cuando se acaba, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y si no cree que está vivo, cuando eso suceda, usted se va a dar cuenta de que ese Dios decidió tomarlo a usted y ponerlo en cintura. Tomarme a mí y ponerme en cintura. ¿Por qué Elí había perdido la incapacidad de hacer oír la voz de Dios? Por la misma razón. Por eso es que allá, y déjeme buscar a ver el texto de Samuel, si nos devolvemos un poquito más en Primera de Samuel, en el capítulo 3, nos encontramos a Samuel, jovencito, muy pequeño, siendo dirigido por Elí, y está durmiendo. Él ministraba en el lugar, en el templo, él ministraba en la casa de Dios, en la presencia de Elí. Leamos, Primera de Samuel capítulo 3, verso 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, eran pocas las personas que podían dar un consejo sano. No había mucha gente que diera un consejo bueno de la palabra de Dios, porque estaba la palabra escaseando, eran poquitas las personas. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Dios llama a Samuel. Y Samuel se despierta y lo primero que dice es: heme aquí. Pero ¿a quién se lo dice? Corriendo, dice. Luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Elí había perdido la sensibilidad como sacerdote de escuchar la voz de Dios, porque ya Dios había determinado hacer algo, porque él no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Y corriendo luego Elí dijo, llamó a Jehová, a Samuel de nuevo, y vuelve a ir y le vuelve a decir: heme aquí. Y Elí le vuelve a decir que se vaya a acostar. Eso sucedió 3 veces. Y vamos a ver en el verso 8, dice: Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, y vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y oiga lo que le dice Elí. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Como diríamos aquí en Costa Rica, le cayó la peseta. ¿Usted sabe qué es caerle la peseta? ¿Alguien sabe qué es una peseta? Levante la mano. Ah, sí. Antes habían teléfonos públicos, que no ahora como digitales ni nada de eso, sino que usted andaba pesetas, o lo que le llamaban una cora. Entonces, cuando iba a llamar por teléfono, usted ponía en una barrita la pesetilla, la moneda de 25 centavos, hacía la llamada, y a veces se quedaba pegada arriba y: aló, espere, que no cayó la moneda. Cuando lograba caer la moneda, usted establecía comunicación y decía: ya cayó la peseta, ahora sí. O sea, hubo comunicación. Elí hasta la tercera vez encontró comunicación, hasta ahí le cayó la peseta. Es Dios el que está hablando. Sí, es Dios. Le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así fue que Samuel se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos.
¿Sabe qué es retiñir ambos oídos? Que le zumba de uno y le sale al otro. O sea, le suenan en los dos como que usted agarra y le hacen así con un tarro. ¡Pam! Y le queda en los dos oídos. Lo que voy a hacer, o sea, va a ser una cosa enorme. Que todo el mundo se va a quedar asustado. Esto está pasando antes de la batalla que acabamos de hablar. Esto es lo que Jehová está diciendo, que van a ver cómo se mueren esas personas, se mueren 30,000 personas, porque Elí no hizo lo que tenía que hacer. Porque los hijos de Elí no se arrepintieron del pecado que estaban cometiendo y el pueblo no hizo nada. Ustedes no hacen nada, ahora yo lo voy a hacer, dice él. Dice, aquel día, cuando retiñan esos oídos, cuando zumben los oídos, aquel día, verso 12, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que dijo él? Que mataré a sus hijos. Hermano, hermana, si Dios ha venido advirtiendo, Dios va a cumplir lo que él dice. No lo dé por tardanza. Cuidado que está más cerca que lejos. Porque estamos tan cerca y tan lejos, cerca porque adoramos a Dios, supuestamente, pero estamos lejos porque no hacemos lo que Él nos manda. Pero Él está más cerca de nosotros de lo que usted se imagina. Porque está listo para traer lo que Él prometió. Y Él dijo que no dejará al impío sin su justo castigo. Por lo tanto, yo he jurado, dice Dios a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Llega un momento en que Dios dice, ya no acepto ni que me pida perdón, se acabó, te mato. Porque estás contaminando mi casa. Jamás será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Qué miedo, ¿y cómo le voy a decir yo a mis hermanos? ¿Cómo les voy a traer esta prédica a mis hermanos? Qué torta, se van a enojar. Y si piensan que yo hice esta prédica para ellos, y si preparé esto para ellos, no, mi hermano, lo que usted está oyendo hoy, Dios lo preparó para sus oídos. Escuche atentamente y dígale, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? O sea, cuénteme, ¿qué le dijo Dios? Te ruego que no me encubras. Así te haga Dios y te añada. O sea, no importa si Dios le da o le quita, no me encubra nada. Si me encubres palabra de todo lo que habló contigo, cuénteme qué le dijo Dios, Samuel. Porque conmigo ya no habla. Cuénteme, yo quiero saber qué dice Dios. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Elí es un hombre que amaba a Dios. No es que no lo amaba. Llegó al tal grado que dijo que Dios haga lo que Él quiere. No sea mi voluntad, sino sea la de Él. Le iba a doler, iba a sufrir, pero sabía que Dios ya el tiempo se lo había cortado. Ya no estaba en las manos de Elí, estaba en las manos solamente de Dios. Dios le dio oportunidad de corregir camino y no lo hizo. No dejes que llegue ese momento, porque cuando llegue ese momento usted puede orar, gritar y proclamar en el nombre de Cristo, y Dios determina ponernos en cintura. John Wesley, hablando en una prédica ya por el siglo XVII, hablaba del casi cristiano. Basado en una prédica que tomó del libro de los Hechos, allá por el capítulo 26, donde Agripa está delante de Pablo. Pablo le está haciendo una serie de atestados y manifiestos de lo que él tenía que hacer y lo que Dios le había indicado, y le dice al rey Agripa que si entiende lo que le está diciendo. El rey Agripa cierra con esta frase: por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa le dice a Pablo, casi me haces cristiano. Casi. Pero ese casi no lo llevó a la convicción de serlo. Igual que cuando Pilato
estaba delante de Dios, cuando estaba delante de Jesús, que él le dijo que es la verdad, y no le dio tiempo y dio la espalda a Pilato, y la verdad estaba delante de él, delante de Dios, y no vio a Dios nunca al puro frente. También eso le había pasado a Elí. Estaba al frente de Dios y no vio lo que había de venir. Un casi cristiano tiene una honestidad pagana. Déjeme decírselo de esta forma: hacen el bien al prójimo, ayudan a los pobres, les dan de comer, hacen grupos de personas y se van a las calles y les reparten sándwiches y fresquitos y todo eso, pagan los impuestos. El casi cristiano no engaña en los negocios, no le debe plata a nadie, estima la verdad estima la verdad y la justicia, detestan a los mentirosos, no soportan oír a los mentirosos, esperan amor y dan amor, no se emborrachan, no dicen malas palabras, oran en familia, reprenden a aquellos que creen que están haciendo las cosas más delante de Dios, se congregan en la iglesia, alaban al Señor, adoran al Señor, cantan los cantos más bonitos, lucen sinceros en el accionar. En el exterior, ¿qué son? Cristianos. Pero en el interior, como esos hebreos creen que van a asustar a Satanás, van a vencer a Satanás por lo que hacen o por cómo lucen. Y Satanás no le tiembla el pulso y le dice a sus demonios: esfuércense, sean valientes y peleemos. Porque ese es un casi cristiano. Y a ese lo vamos a matar. A ese lo vamos a eliminar porque es un casi cristiano. Este mismo señor Wesley concluye: los hombres buenos evitan el pecado por amor a la virtud, dice. Los hombres malos evitan el pecado por miedo al castigo. Cuando usted hace algo porque ama a Dios, eso lo hace cristiano. Cuando usted hace algo por no irse al infierno, eso lo hace un casi cristiano. ¿Por qué hace lo que hace o por qué hago lo que hago? Concluyo: Agripa ignoró la advertencia y decidió. Pilato sabía que Jesús decía la verdad, sabía que era inocente y decidió. Elí sabía lo que tenía que hacer y decidió. Los filisteos sabían lo que tenían que hacer y ¿qué? Decidieron. Al final, todo el pueblo sabía lo que tenía que hacer y todos decidieron. Terminemos el relato de la batalla de Ebenezer. Primera de Samuel capítulo 4. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? ¿Se acuerdan dónde quedamos? ¿Continuamos con la batalla? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. O sea, mataron a 30,000 personas. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció, dice, que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. Y entra otra persona en escena. Elí está muerto, los hijos están muertos, muchos del pueblo, 30,000 están muertos, y entra una persona en escena. Y su nuera, la nuera de Elí, la mujer de Finés, que estaba encinta, iba a tener un bebé, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor acerca del arca que había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, o sea, estaba teniendo el chiquito y agonizando, se estaba muriendo porque Dios había determinado algo para toda esa familia, porque el castigo de los hijos de Elí abarcó a la familia de Elí.
Y el castigo de Elí abarcó al pueblo de Elí, porque no hicieron lo que tenían que hacer, porque decidieron hacer lo contrario a lo que Dios establecía. Y al tiempo que moría le decían a las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un niño. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca y por la muerte de su suegro y de su marido, pues dijo: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sabe qué dijo ella? Icabod. En hebreo es Achikabod. Achikabod. ¿Qué significaba allí? Todo está terminado. Todo se acabó. Llegó el término en que Dios cumplió lo que le dijo a Samuel: voy a matarlos y no habrá descendencia de la casa de Elí en el templo ni en el sacerdocio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué voy a hacer con la vida? Achikabod. Se ha ido la gloria de Dios a Achikabod. Yo voy a poner un canto, mi hermano y mi hermana. Mientras este canto está, piense en su vida y piense en mi vida, si le vamos a seguir robando la gloria que solamente le pertenece a Dios. ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Está en el primer lugar o está del segundo para abajo? No importa si es segundo, tercero, décimo, undécimo. En el lugar número 100, Dios quiere el primero. Y lo que no puede usted entregarle a Satanás es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando usted se desarma delante de Satanás, complace a Satanás y no a Dios, porque debe de tener confianza en que lo que Dios dice es cierto. Y si usted no confía en lo que Dios dice, y si no confía en que Dios es cierto, entonces es un casi cristiano. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Incline su rostro mientras escucha este canto. Soy, bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que
acerque ya el final, aún así te seguiré